Las políticas educativas son todas aquellas leyes y disposiciones instituidas por las autoridades con la finalidad de garantizar la educación, estableciendo objetivos y procedimientos para poder llegar a lograrlo. Para entender la situación actual en el área educativa, tenemos que conocer las formas de gestión y administración de la educación. Así que haremos un viaje a través de los principales hechos históricos que han conformado el sistema educativo actual. Comenzaremos este viaje en la época prehispánica. Nos ubicaremos en el dominio mexica. Claro que había escuelas en esos tiempos, llamadas Calmecac, para los hijos de la nobleza, y Telpochcali para los plebeyos, es decir, para la gente con un nivel socioeconómico más bajo. Se tiene conocimiento que en estas escuelas se aprendían oficios. También se preparaba para la guerra y para el servicio a las divinidades. La educación prehispánica también estaba basada en los valores morales, en la tradición, en la religión y en la comprensión y el cuidado a la naturaleza, que es lo más importante. Así bien, en estos tiempos ya se manejaba una estructura para la educación. Se tenían principios y normas hacia quién iba dirigida la educación. Viajaremos ahora a la época colonial, de 1521 a 1821. El rol de las actividades educativas fueron asumidas por diversas órdenes religiosas. Realmente en esos tiempos, los tipos de enseñanza eran con fines evangelizadores. No podemos dejar a un lado, sinceramente, que también les enseñaban artes y algunos oficios. Un descubrimiento sobre la educación fue que en la época de la Nueva España, la educación escolar fue una empresa de poca magnitud. Pero ¿qué tal? Sí fue de gran importancia para la consolidación ideológica y religiosa del dominio español. Claro está, había intereses de por medio. Sin embargo, para los indígenas y las mujeres era escasa o nula. Se escucha extraño decir esto, pero sé que hoy en día existen ciertas poblaciones en donde todavía sigue con escasez la educación para los grupos indígenas. Bueno, pero no todo es pérdida. El gobierno real fundó colegios, universidades y se crearon las primeras escuelas de educación básica gratuitas. ¿Qué tal? Uno para niños y otro para niñas. En esta etapa de la historia observamos que la educación estaba estructurada en quiénes eran los elegidos para recibir educación, cómo, en qué forma y hacia quiénes se iba a delegar la instrucción. Bueno, aquí terminamos este periodo y comenzaremos el posindependiente de 1821 a 1876. Nos ubicaremos en el periodo de la historia, en el punto en donde ya fue consumada la independencia de México. En algo sí estaban de acuerdo los liberales y los conservadores de aquel tiempo. Coincidían en que la educación era fundamental. Lamentablemente, sus profundas diferencias ideológicas y los conflictos con el exterior dificultaron y en mucho la construcción del Estado. Y lamentablemente con ello se llevaron en la bola pues las políticas educativas. Sin embargo, un punto a relucir fue que en este periodo la primaria se extendió a gran parte del país. En 1842, ante la carencia de instituciones que pudieran organizar la educación, el Estado encargó a la compañía lancasteriana el manejo de la Dirección de Instrucción Pública. Y en 1867, bajo la presidencia de Benito Juárez, se promulgó la Ley Orgánica de Instrucción Pública, donde se establecía la educación primaria gratuita para los pobres y, claro, obligatoria. Se excluía del plan de estudios toda enseñanza religiosa y se incorporaba la enseñanza de la moral. Nos movemos hacia el Porfiriato, de 1876 a 1911. Dos grandes momentos se destacan aquí. Cuando al mando del Ministerio de Justicia e Instrucción Joaquín Baranda diseñó un sistema nacional de educación y fundó escuelas normales que tenían la facultad exclusiva de expedir títulos para la enseñanza.
El segundo momento se marca con la llegada de Justo Sierra, quien creó la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes y fundó la universidad en 1910. Así bien, nuestro país empieza a tener una base sólida y firme. Dirigidos ya en la Revolución Mexicana, de 1910 a 1952. En 1917 se eleva por primera vez a rango constitucional el precepto de educación laica, obligatoria y gratuita, pero malamente se suprimió la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. Sin embargo, en la presencia del general Álvaro Obregón y por iniciativa de José Vasconcelos fue creada la Secretaría de Educación Pública. ¿Le suena el nombre? La SEP. Iniciándose así una tendencia hacia la federalización educativa. Así bien, se desplegó una intensa actividad educativa. Venga el progreso. Nos moveremos hacia el sexenio del general Lázaro Cárdenas. Aquí fue modificado el artículo 3 de la Constitución para dar lugar a la educación socialista. Se destaca durante este mandato la fundación del Instituto Politécnico Nacional y el Colegio de México. Moviéndonos a mayor velocidad, con Manuel Ávila Camacho se da la educación tecnológica y los procesos de industrialización para 1940 de 1946. Brincando de 1958 a 1964, Adolfo López Mateos se da el plan de 11 años, donde se manejó una estrategia de formación docente, mejorar la calidad de enseñanza, aunado con los libros de texto gratuito, pero sobre todo la modernización de la educación. Para 1970-1976, Luis Echeverría, este presidente, creó la Ley de Educación Superior, el INEA y el CONACYT. Viajando hacia el próximo sexenio 1978-1982, lanza el Plan Nacional de Educación el presidente amando, José López Portillo. Acercándonos a nuestra fecha, Miguel de la Madrid propone el programa de modernización educativa. Muchos de nosotros conocimos a Carlos Salinas de Gortari, quien de 1988 a 1994 firma el Acuerdo Nacional de Modernización de la Educación Secundaria y Normal. Para el periodo de 1994 al 2000, nuestro presidente Ernesto Zedillo promueve el Programa de Desarrollo Educativo. Se asume la participación de instancias como el Ceneval y CIES. Ubicándonos del 2001 al 2006 con Vicente Fox, se estructura la educación para adultos. Se manejan programas para cumplir las necesidades profesionistas dentro de los campos laborales. Llegando al 2012, con el presidente Felipe Calderón, se da el Programa Sectorial de Educación, donde se logra la igualdad de oportunidades y una economía competitiva generadora de empleos. Nuestro presidente en curso, Enrique Peña Nieto, establece la actual reforma, la cual la educación impulsa las competencias y las habilidades integrales, incluyendo los valores y contemplando los medios científicos, generalizando así la educación de calidad. A todas estas políticas, nuestra educación se ha transformado. Las políticas de hoy en día tienen influencia de organismos internacionales, como la UNESCO, la OCDE, que nos marcan ciertas directrices para impulsar la educación. Sí, el Diario Oficial de la Federación publica las políticas educativas en vigor, las cuales deben de ser aplicadas por las autoridades de cada estado independiente. A través de los años, las políticas educativas en México se han concentrado en mejorar la calidad de la educación, realizando cambios curriculares, organizacionales, institucionales y de formación docente, que permitan a las nuevas generaciones hacer frente a las problemáticas sociales de nuestro país y a las demandas mundiales, con igual número de oportunidades para todos. Desafortunadamente no se ha cumplido con esta meta en su totalidad, ya que puede obedecer a diversos factores como la inseguridad, corrupción, crecimiento de la población, nivel socioeconómico, entre otros. Lo importante es que hoy en día nos regimos bajo ciertas políticas educativas que ayudan a nuestro desarrollo.